Hola, hola a todos, qué bueno poder reencontrarnos una vez más. Me alegra mucho compartir la palabra esta semana con cada uno de ustedes. Sé que el Señor está convocando a la oración, al ayuno por nuestra nación. Son tiempos definitorios para el futuro de nuestro país y creo que es momento que como cristianos podamos pararnos en la brecha para luchar por el futuro de nuestra nación. El tema para esta semana está en Mateo capítulo 5, del versículo 14 al versículo 16. San Mateo 5, del 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El tema para esta semana es: brillemos para que se vayan las tinieblas. Brillemos o alumbremos, si lo quiere decir. Brillemos para que se vayan las tinieblas. La semana pasada aprendimos que Jesús dice que somos, sus discípulos, somos la sal de la tierra. Y aunque hay varios significados de la sal, pero nos enfocamos en uno que a mi parecer es fundamental. La sal tiene como propósito evitar la corrupción, evitar que se descompongan las cosas, preservar en buen estado los alimentos. Y lo vimos que eso significa el estilo de vida que como discípulo tenemos, que debe haber una diferencia notoria entre un discípulo de Jesús y una persona que no conoce a Cristo. Que la vida del discípulo de Jesús debe de estar reflejando los valores y los principios del reino de los cielos. Esa vida que camina en integridad, que camina en santidad, que camina de acuerdo a los principios de Dios, esa vida, ese discípulo es una sal porque evita que se siga descomponiendo las cosas. Ese discípulo que vive una vida apartada para Dios, consagrada para Dios, es un ejemplo, es un testimonio viviente de que podemos vivir de una manera diferente en esta tierra. Y también aprendimos que cuando una persona que dice ser cristiana, su vida no es diferente a la de un incrédulo, realmente quiere decir que esa sal ya perdió su sabor, ya no puede cumplir su función, ya no sirve más para nada, sino para ser desechada. Entonces, ser la sal de la tierra es que nosotros podamos reflejar con nuestra vida los principios de la palabra de Dios. Pero Jesús no solo dice que somos la sal de la tierra, también dice que somos la luz del mundo. Él dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces la pregunta que vamos a contestar esta semana es: ¿qué significa ser la luz del mundo? La semana pasada aprendimos qué significa ser la sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa ser la luz del mundo? Y lo primero que quiero destacar de este pasaje es: ser la luz es hablar la verdad de la palabra de Dios a los demás. Entonces, ser luz significa que debo de hablar la verdad de la palabra de Dios a los demás. Dice la Biblia en versículo 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces el propósito de la luz es que esté en un lugar visible para que esa luz pueda iluminar a todos los que habitan en una casa. Entonces ser luz es hablar la verdad de la palabra de Dios a los demás.
Y quiero usar el ejemplo de la vida del profeta Juan el Bautista. Y quiero, a través de la vida del profeta Juan el Bautista, que cada uno de nosotros podamos entender de manera clara qué significa ser la luz del mundo. Y vamos a tomar el versículo que Jesús, cuando está hablando de Juan el Bautista, Juan capítulo 5, versículo 35. Jesús está hablando de Juan y dice así, Juan 5:35, él, o sea Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que la vida del profeta Juan era como una antorcha brillante, ¿verdad?, que daba luz. Y dice, y muchos de ustedes se acercaron para disfrutar de la luz que él irradiaba. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista era una antorcha, era luz, que muchos se acercaron para disfrutar de la luz que Juan irradiaba? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo Juan cumplió su papel de ser luz para la gente de su tiempo. El primero está en Marcos capítulo 6, 17 y 18, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 6, 17 y 18. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella, a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Entonces aquí tenemos una situación bien compleja, ¿no? Porque Herodes era un rey, tenía un hermano que se llamaba Felipe, y Herodes literalmente le quitó la mujer a su hermano. Ella estaba casada, no es que estaba divorciada, no es que estaba separada, no, estaba casada con Felipe, pero Herodes, usando su investidura real, su poder que tenía, le quitó la mujer a su hermano. No solo se la quitó, sino se casó con ella. Obviamente todos los líderes religiosos sabían que eso era contra la ley de Dios. Bueno, no solo los líderes religiosos, la mayoría de la gente de que estaba ahí en Jerusalén sabía que la actitud, que la conducta de Herodes era totalmente pecaminosa, era opuesta a lo que los mandamientos de Dios decían. Pero como se trataba del rey, entonces se quedaron callados. Tenían temor de sufrir las consecuencias, aunque sabían que el rey estaba pecando, aunque sabía que Herodes y Herodías obviamente estaban violando la ley de Dios. Todos prefirieron guardar un silencio cómplice por temor a las consecuencias de denunciar el pecado. Pero Juan el Bautista, que era luz, era una luz, él fue con Herodes y le dijo, no una, sino dice la Biblia que le había estado diciendo, o sea, varias veces le dijo, Herodes, estás cometiendo un pecado. Lo que tú haces está contrario a la ley de Dios. Lo que tú haber tomado la esposa de tu hermano y haberte casado con ella, eso va en contra de los principios divinos. Tú estás en pecado, ustedes están viviendo mal. Y él denunció con valentía el pecado. Entonces, ¿cómo es que Juan era luz? Porque denunciaba con valentía el pecado. Mientras los demás se quedaban callados, él fue con valentía a decirle al rey Herodes que estaba actuando mal, que estaba desobedeciendo la ley de Dios. Él sufrió las consecuencias. Acabamos de leer que el rey Herodes, como se enojó Herodías, empezó a decirle a Herodes que matara a Juan, y al principio él lo llevó y le encarceló. Entonces Juan estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque él era la luz. ¿Qué significa ser la luz? Que denunciaba el pecado, que no se callaba pecado, no se quedaba callado ante el pecado, que no guardaba un silencio cómplice al ver que alguien estaba violando los mandamientos de Dios. Entonces, ser la luz del mundo es eso, es que yo veo que hay pecado
y yo debo de hablar, debo de decirle a la persona, debo de confrontarlo con el pecado, señalarle que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso significa ser luz. Pero no solamente es eso. En Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 14, leo la Nueva Traducción Viviente. Lucas 3, del 7 al 14, dice así: cuando las multitudes acudieron a Juan para que les bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente, estamos el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y las multitudes le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: si tienen 2 camisas, den una a los pobres. Si tienen comida, compartan con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaban: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de los que el gobierno requiera. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Si somos luz cuando denunciamos, cuando hablamos en contra del pecado, la segunda manera de ser luz, como lo ilustra el ministerio de Juan, es mostrarle a la gente cómo volver a Dios. O sea, no solo que la gente se dé cuenta que es pecadora, no solo que la gente sepa que está mal, que su conducta, que su manera de vivir es incorrecta delante de Dios. Esa es como la primera parte. Pero la segunda parte es: ¿qué debes hacer para volverte a Dios? Porque las personas que venían a Juan, tanto los cobradores de impuestos, los soldados y otro tipo de pecadores, venían y le decían: ¿qué vamos a hacer? Sabemos que estamos mal, ya nos dimos cuenta que estamos desobedeciendo a Dios. Bueno, ¿y qué debemos hacer? Y él les decía: bueno, ahora van a hacer esto, ahora lo van a hacer de esta manera, ya no hagan esto, ahora hagan esto, ya no vayan por allá, ahora vayan por allá, ya no vivan de esta forma, ahora vivan de esta forma. Entonces, ser luz no solo es denunciar el pecado, sino decirle a los que reconocen que están mal cómo deben de acercarse a Dios, cómo deben de vivir su vida, ahora que se han determinado a buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, el profeta Juan decía que hay que enseñar a la gente a que den frutos dignos del arrepentimiento. Entonces, ser luz no es solo condenar el pecado, sino mostrar el camino correcto a la gente. No vayas para allá, eso no lo quiere Dios. Dios quiere que camines hacia acá. Dios quiere que hagas esto. Dios quiere que obedezcas esto. Dios quiere que tu estilo de vida vaya en esta dirección. Entonces, esa es otra forma de ser luz. No solo denunciar el pecado, sino instruir a la gente, orientar a la gente para que caminen conforme a los propósitos de Dios. Pero otra tercera manera de ser luz está en Mateo capítulo 3, del 7 al 10. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Juan vio, es el mismo pasaje de Lucas, pero aquí hay algo que menciona algo que el pasaje de Lucas no menciona. Por eso lo leemos en Mateo. Mateo 3, 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar. Bueno, quiero detenerme aquí. La Reina Valera dice que venían a ser bautizados. La Nueva Traducción Viviente dice que solo veían a mirar a Juan bautizar. O sea, yo en lo personal creo que esa es mejor traducción, porque los fariseos y saduceos, como hemos leído, en su gran mayoría
ellos nunca aceptaron a Jesús como su Mesías Salvador, nunca creyeron en Él. Es más, ellos fueron los incitadores para que lo crucifiquen. Entonces yo creo, como dice la Nueva Traducción Viviente, que ellos solo venían a ver, venían a curiosear, venían a chismear, diríamos nosotros, ¿verdad? Venían de curiosos, ¿no? Entonces dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Ser luz, además de denunciar el pecado, además de mostrarle a la gente cómo volverse a Dios, cómo obedecer las leyes de Dios, ser luz también es mostrarle a los religiosos, a los líderes religiosos, que no basta pensar que están en lo correcto, sino que su vida debe reflejar la realidad de su fe en Jesús. Quiero explicar eso. La primera manera de ser luz es cuando alguien está en pecado, yo tengo que decirle, yo tengo que confrontarlo con que ya se desvió del propósito de Dios. La segunda manera de ser luz es cuando alguien ya reconoció que está mal, que está viviendo incorrectamente, enseñarle el camino, mostrarle lo que debe hacer para reconciliarse con Dios, para vivir una vida agradable. Pero la tercera forma de ser luz es con aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, pero solo lo dicen, pero su vida, la vida de ellos, no concuerda con lo que dicen. Volviendo a la semana pasada, ¿verdad? Es como la sal que ha perdido su sabor. La vida de estos cristianos, yo le puse ahí, de estos cristinos, dicen ser creyentes, pero su vida no lo demuestra. Y la tercera manera de ser luz es confrontar a aquellos cristianos a que tienen que dejar la simulación, que dejen de dejar de aparentar, que lo que Dios espera de ellos es que no solo que lo hablen, sino que lo vivan, que su vida refleje los valores de la palabra de Dios. Entonces vean cómo la luz, ser luz, tiene que ver con el mensaje que hablamos. Para los que están en pecado, decirles, confrontarlos con su pecado. Para los que reconocen su pecado, guiarlos para que caminen con Dios. Y para aquellos que creen que están bien, pero realmente su vida no está bien, es exhortarlos a que ellos puedan no solo decir, sino puedan vivir las verdades del Evangelio, que puedan reflejar en su vida, en su testimonio, que verdaderamente son hijos o hijas de Dios. Ese es entonces lo que significa ser luz. El mensaje, decir la verdad de la palabra a través de nuestro mensaje. ¿A quién? Tanto a los pecadores, a los inconversos, a los nuevos creyentes o a los creyentes antiguos que no han dado el paso de comprometerse para ser obedientes a los propósitos de Dios para su vida. Eso significa ser la luz del mundo, el mensaje que predicamos. Pero también en el versículo 16 nos da otro principio de ser la luz del mundo. Versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El segundo principio es, ser la luz es que nuestra vida esté alineada con los valores de la palabra de Dios que predicamos. Es muy similar a este principio a lo que vimos en de ser la sal de la tierra. Ser luz es que nuestra vida esté alineada con los valores de la palabra de Dios que predicamos. Es decir, que lo que yo digo
lo hago, que lo que yo enseño, yo lo vivo, que lo que yo confieso con mi boca, lo pongo en práctica en mi vida cotidiana. No solo nuestras palabras, nuestro estilo de vida es luz o debe ser luz para los demás, ¿verdad? La primera manera de ser luz es a través de nuestro mensaje hablado, pero la segunda manera de ser luz es a través de nuestra vida, de la manera como nos comportamos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, del 14 al 16, solo la primera parte del 16. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. En este pasaje Pablo está diciendo que otra manera de brillar, de ser luz en este mundo, es a través de nuestra vida. Dice, mientras todos andan torcidos, mientras todos andan chuecos, mientras todos andan viviendo una vida incorrecta, dice, ustedes deben de vivir una vida pura, una vida intachable, una vida recta, dice, para que brillen como estrellas en este mundo. Entonces la segunda manera de ser luz es a través de nuestra conducta. Es decir, mientras los demás mienten, nosotros debemos hablar la verdad. Todos dicen mentira, pero yo soy hijo de Dios, yo debo hablar la verdad. Mientras los otros se corrompen, yo debo de ser incorruptible, yo debo de ser justo, recto. A pesar que los otros hagan lo que hagan, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a hacer lo justo, yo no voy a imitar lo que ellos hacen. Mientras muchos practican la infidelidad, nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir en fidelidad a Dios primeramente y para los casados a nuestro cónyuge. Entonces, somos luz, brillamos cuando tenemos una vida santa, pura y justa. Que de pronto tus amigos, tus compañeros empiezan a presionar, vamos a hacer tal cosa, vamos a tal lado, vamos a comportarnos de esta manera, y todo el mundo lo hace, pero tú dices, no, yo no lo voy a hacer, yo no quiero participar, no estoy de acuerdo, para mí eso no es lo correcto, yo voy a hacer algo diferente porque yo soy hijo de Dios. Esa es otra manera de brillar, de alumbrar. Somos luz cuando nuestra vida es distinta a los demás, cuando no seguimos los malos caminos de los demás, cuando no escuchamos ni obedecemos los malos consejos de los demás, cuando no nos dejamos contaminar por las costumbres incorrectas de la gente que nos rodea, sino nosotros decidimos permanecer rectos, fieles, puros, intachables. Un ejemplo de eso es el joven José. Y digo joven porque era cuando él fue tentado sexualmente, era un muchacho, más o menos 16 años, 17 años, cuando la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con él, despidió a todos, se quedó ella sola en casa con él y todo, y él, José, le dice, no, dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo deshonrar a Dios, yo no puedo deshonrar a mi amo que me ha tratado tan bien. No, yo no voy a ser infiel, yo no voy a caer en eso. Y él sufrió las consecuencias por ser recto, por ser justo, pero él no estuvo dispuesto a manchar su vida con la corrupción sexual. Entonces, somos luz cuando nuestra vida refleja los valores del reino de Dios. Cuando, aunque hagan lo que hagan los demás, no va a ser nuestra guía. Lo que la mayoría practique no es lo que manda en mi vida. Yo voy a permanecer fiel a los principios, a la verdad de la palabra de Dios. Cuando los demás ven nuestras palabras, ven que las palabras que decimos concuerdan con las acciones que practicamos, van a alabar a Dios. Por eso dice que cuando vean vuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en el cielo.
O sea, porque la gente no solo escucha tus palabras pueden ser hermosas, tus palabras pueden ser bonitas, pueden ser justas, tu mensaje puede ser poderoso, pero la gente también está viendo tu conducta. Y cuando la gente ve que nuestras palabras van alineadas con la forma de vivir, entonces ellos dicen, wow, esto es de Dios, ¿no? Verdaderamente Dios me está hablando, verdaderamente este mensaje que me están compartiendo proviene del Padre, y ellos van a glorificar a Dios cuando vean nuestra vida, que nuestra vida concuerda con el mensaje que nosotros predicamos. Pero puede pasar lo contrario. Si nosotros predicamos el mensaje, pero vivimos diferente del mensaje que predicamos, entonces en vez de que alaben a Dios, van a blasfemar de nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, del 21 al 24 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Romanos 2, 21 al 24. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras al Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Vean, ¿vieron qué pasa? Cuando uno habla la palabra, pero vive diferente de lo que predica, entonces la gente, en vez de alabar a Dios, empieza a hablar mal de Dios, empieza a criticar el carácter de Dios, empieza a burlarse de nuestro Padre Celestial, porque el problema es que aunque nuestras palabras son correctas, nuestra vida no concuerda con las palabras, ¿no? Por eso la segunda manera de ser luz es a través de nuestra conducta. La primera manera de ser luz es a través de nuestro mensaje. La segunda manera de ser luz es a través de nuestra conducta, una conducta pura, una conducta santa, una conducta que respeta, que obedece, que vive de acuerdo a la palabra, a los principios, a las leyes de nuestro Padre Celestial. Entonces, el mandamiento de Dios para nosotros es que vivamos como hijos de luz. Él quiere que vivamos. ¿Cómo vives como hijo de luz? Cuando vives dando un buen testimonio. Sí. Por eso digo que es similar a ser la sal de la tierra. Que tu vida refleje la verdad de la palabra de Dios. Que seamos excelentes esposos. No sé cómo tratan sus vecinos a sus esposas, pero tú y yo como creyentes debemos de amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. No sé cómo se porten tus vecinos con sus hijos, pero tú y yo debemos de entender que los hijos son la herencia que Dios nos ha dado, que son saetas bruñidas en manos del guerrero, y que nuestro deber es dirigirlos, es educarlos, es instruirlos para que cumplan el propósito de Dios. Tenemos que ser excelentes trabajadores, que muchos agarran el San Lunes. ¿Han oído esa frase? San Lunes, porque amanecen crudos, amanecen desvelados, amanecen todos mal y fallan el lunes. Y tristemente hay cristianos que todavía tienen San Lunes. Ya no se emborrachan, ya no hacen cosas así, pero ya agarraron la mala costumbre de no trabajar el lunes. Entonces tú no puedes, tú tienes, si quieres ser luz, tú tienes que presentarte en tu trabajo puntual, con ganas de trabajar, con ánimo para sacar adelante el trabajo, ser excelentes trabajadores, ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Que si tú vas caminando y ves que hay basura tirada y está el bote de basura allá, tú vas a detenerte y recoger y tirar. No te vas a poner a decir, no, pero ¿quién? Que lo recoge el que lo tiró, pues yo no lo hice, no es mi responsabilidad. No, ser luz es detenerte, acomodar, pasar, ¿sí?
que tú puedas ser un ciudadano que pueda ser de bendición para tu colonia, para tu calle, para tu barrio, para el lugar donde Dios te ha puesto, que seamos excelentes discípulos de Jesús. Entonces, esa es la manera, la segunda manera de ser luz. La primera manera es predicando, hablando el mensaje, tanto a los pecadores, a los nuevos creyentes, como a los creyentes que están así tibios, ¿no? La segunda manera de ser luz es a través de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro buen testimonio. Ese es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Para terminar, quiero decirles, hoy más que nunca es tiempo de brillar para Cristo. Quiero declarar una palabra profética que está en Isaías capítulo 60, versículos 2 y 3, la Nueva Traducción Viviente. Isaías 60, 2 y 3 dice así, escuche y reciba esta palabra profética. Dice, una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a la luz, a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Amén. Ese es el decreto de la palabra de Dios. Hoy más que nunca las tinieblas están incrementándose. Tú solo tienes que ver los noticieros para ver que solo malas noticias hay en los noticieros. Muertes, asesinatos, accidentes, tormentas, guerras, enfermedades, tantas cosas, carestía de los alimentos. Bueno, que tú ves el noticiero y terminas con dolor de cabeza y Dios mío, este mundo va de mal en peor, Dios mío. Pero dice la Biblia, las tinieblas están cubriendo a las naciones. Dice, pero a ti que eres mi discípulo, dice Jesús, vendrá mi luz, vendrá mi gloria sobre ti. Y cuando tú empieces a hablar el mensaje de Dios, cuando tú empieces a vivir una vida en santidad, dice, esa luz que va a salir de ti, acompañada de tu mensaje y de tu vida, dice, atraerá a los demás. Vendrán los demás a la luz, conocerán la luz de Jesús a través de que tú estés brillando. Entonces, es tiempo de brillar para Cristo. Es tiempo de brillar para que las tinieblas se vayan. Por eso Isaías 60, 2, 3 es una palabra rema para nuestra vida. Aunque las tinieblas cubren las naciones, la gloria de Jehová está sobre nosotros y vamos a brillar para que otros vengan y puedan conocer a nuestro Salvador. Esa es la tarea que Jesús nos ha dejado, de ser la luz de este mundo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Por eso es que la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora entendemos mejor lo que significa ser la luz. A través del mensaje que hablamos, a través de la vida de buen testimonio que vivimos, somos la luz. Y al ser luz, otros van a venir, otros van a acercarse, otros van a conocerte y las tinieblas se irán. Entonces es maravilloso la tarea que nos has encargado. Ayúdanos a cumplirla, que nuestro mensaje esté basado en la verdad de tu palabra y que nuestra vida sea una vida limpia, pura, que sea un testimonio que otros puedan imitar. Gracias por tu palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ese es el tema para esta semana y eso es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Así que hay que predicar el evangelio, hay que enseñar a los nuevos creyentes, hay que animar a aquellos cristianos que están tibiezones así, que vienen a la célula un día y desaparecen un mes, ¿verdad? Hay que hablarles y que nuestra vida refleje la verdad del evangelio. Muy bien. Bueno, los anuncios que tenemos es que hoy martes iniciamos 3 días de ayuno a nivel nacional. Todas las iglesias G12 desde Baja California hasta Quintana Roo
todo el país, estamos unidos en 3 días de ayuno y oración a favor de nuestra nación. México necesita de nuestra oración. Dios escucha la oración, Dios responde a la oración, Dios actúa en base a la oración de su pueblo. Les invitamos a sumarnos a esos 3 días de ayuno a nivel nacional. Es un ayuno parcial, desayunamos y de ahí hasta la noche cenamos. Hoy a las 7 de la noche es nuestra intercesión presencial. Todos los que estamos en el ayuno estamos acá para orar, para interceder por nuestra nación. Mañana miércoles la intercesión será a las 5:30 de la mañana, será a nivel nacional, se va a conectar todos los que estamos en el ayuno por México, 5:30 de la mañana. Les vamos a enviar el link y ustedes se lo mandan a los que están en el ayuno y oración. El link no es para cualquier persona, son para los que estamos en el ayuno y oración. Entonces, para que todos nos unamos en un solo propósito, en un solo sentir, en un solo corazón, para interceder por nuestra nación. El jueves va a ser la intercesión por redes, en Zoom, vía Zoom. Cada red se conecta para orar, para interceder. Al levantar el ayuno el jueves después de la cena del jueves, terminan los 3 días de ayuno, vamos a ungir nuestras casas. Recuerde que a partir del día primero, día 1, día 2, es cuando empiezan la celebración, a levantarse los altares, los sacrificios, todo lo que la gente hace. Entonces, no podemos ignorar esta situación. Y así como los israelitas, que cuando venía el ángel de la muerte a pasearse por todo Egipto, ellos pusieron la marca de la sangre en los dinteles de su casa. Dice, y no pudo entrar, no pudo dañar a esa familia. Así nosotros vamos a ungir. Entonces, el jueves, después de que levante el ayuno, después de que cene, como familia van a ungir su casa para protegerla, para cubrirla con la sangre de Jesús, de todas estas cosas que el mundo en su ignorancia practica, abriendo la puerta a todos los espíritus para que entren a las casas. Pero nosotros vamos a estar cubiertos con la sangre de Jesús. Entonces eso es. Y ya tienen los motivos de oración y son 3 días de ayuno, de ahí vamos a seguir en oración, vamos a seguir orando. La oración termina hasta el 19 de noviembre. Empezó ayer y termina hasta el 19 de noviembre. Y vamos a tener otro ayuno, ya les doy las especificaciones, va a ser el 11 de noviembre, le toca a todo el sureste. Mañana es a nivel nacional y el 11 es a nivel del sureste, para que así de esa manera podamos unirnos para clamar por nuestra nación. Muy bien, esos son los anuncios. Este sábado tenemos presentación de bebés, de niños, de niñas, así que le ruego a todas las familias que van a presentar a sus bebés que sean puntuales, por favor, que sean muy puntuales para que se haga la ceremonia con calma, que sea todo hermoso, un acto tan importante para los bebés. Entonces eso es lo que está pendiente. Dios les bendiga, les amamos, cuídense y clamemos y ayunemos por nuestra nación. Saludos.